Muy bien. Bien, gracias a Dios pensamos con una clase nueva, nos va a llevar un tiempo. Vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Bueno, de toda la Biblia, pero primero vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia, así se llama nuestra clase. Y bueno, pues el propósito de esta clase es que podamos entender, bueno, primero que leamos todos la Biblia, toda, porque solo algunas personas aquí, Cristian, yo y una o dos personas más, hemos leído la Biblia completa y queremos ser fieles a la palabra del Señor, que nos habla de escudriñar las Escrituras, las escudriños y las conozco. Entonces, es primero conocer todo el consejo de Dios, como lo decía Pablo. Entonces, el propósito es conocer cada libro de la Biblia y lo vamos a ir leyendo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Génesis. Primero voy a dar la explicación del Antiguo Testamento, luego después voy a hablar de Génesis y después vamos a centrarnos en Génesis. Y luego les voy a dejar una tarea. Nuestro libro base, el libro que vamos a usar todo este curso es la Biblia MacArthur. La Biblia MacArthur. ¿Quiénes tienen la Biblia MacArthur? Levanten la mano. Ok, entonces faltan dos Biblias MacArthur por ahí. Faltan dos. Ok, vamos a conseguir esas Biblias que faltan. Y la tarea en cada clase va a ser leer todo el libro, en este caso Génesis, o escucharlo, como se te facilite más. A lo mejor no se te facilita leerlo, pero un video de YouTube sí se te facilita. Hermanas, ahorita se ríen. Sí. Claro, entonces, ¿cuánto dura Génesis en YouTube? ¿Cuánto dura Génesis en YouTube? 3 horas. ¿Qué? ¿A cuánto equivale 3 horas? Ahora verás. ¿Cuánto dura un capítulo de una novela? Un capítulo, ahí están discutiendo cuánto dura la novela, de 40 minutos. Richard. Hermano, aquí el libro de Génesis, el de Spotify dura, el de Génesis 3 horas, 20 minutos. Genial. 3 horas, 3 horas 20, un video de YouTube, 3 horas 18, 3 horas 23 y así. Entonces son 3 horas. Te lo voy a poner bien fácil. Si tú ves, todos los días tú ves la novela, porque dicen que sí. Todos los días ves la novela, pon atención. Bueno, esa semana no vas a ver la novela, sino que le vas a dedicar 1 hora el lunes a escuchar el libro de Génesis, 1 hora el martes a escuchar el libro de Génesis, 1 hora el miércoles y 20 minutos el jueves. Y ya leíste el libro de Génesis, en lugar de ver la novela. Yo no veo novelas, hermano. Te voy a comer algo que sí haces. El Face. ¿Cuántos te invierten? Vamos a decir que eso es inversión. ¿Cuántos te invierten al Face en la semana? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano que vamos a hacer eso es inversión? ¿Cuántos de ustedes te invierten al Face en la semana? Nadie invierte al Face, nadie se mete al Face. Bueno, 3 lados. Los demás no se meten al Face. Facebook, no se meten. ¿No? TikTok, todo lo demás.
¿YouTube? ¿No? ¿Tiene más? ¿No? Un poquito. Ok. Bueno. Digo, el ejemplo es muy simple, entonces vamos a dedicar en una semana a estudiar el libro. Pero aparte de eso es lo principal, leer o escuchar la palabra de Dios, hermanos. Aparte de eso, vamos a leer toda la introducción del libro en la Biblia MacArthur. Toda la introducción del libro en la Biblia MacArthur. Bien. Vamos a leer toda la introducción del libro. ¿Qué es la introducción? Bueno, cuando dice ahí MacArthur, autor, fecha, propósito, contexto histórico, es como una página. Es como una página lo que ustedes van a leer. Entonces van a leer la introducción del libro MacArthur y también todo el libro de Génesis. Luego cuando lleguemos a Éxodo, ¿qué vamos a hacer de tarea? Igual. ¿Y en Levítico? También. ¿Y en Números? También. ¿Y en Deuteronomio? Bueno, y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a empezar entonces, Dios. Oremos. Dios altísimo, soberano, eterno, antes de todos los siglos, y que reinarás para siempre en gloria. Reinas y reinarás, Señor, en la paz de Cristo. Estamos en tus manos para iniciar esta clase, Señor, a través de tu palabra, para conocer lo que has revelado, tu voluntad escrita, tu palabra escrita. Te damos gracias, estamos en tus manos en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, primera cosa, voy a hacer aquí una línea de tiempo, bueno, no una línea de tiempo, es un esquema, es un dibujito, una ilustración, y después lo voy a borrar y luego voy a hacer otro. Lo que estoy dibujando aquí es más o menos como está dividido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así se divide la Biblia en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, la Biblia nos cuenta una sola historia, una sola. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nos cuenta una única y sola historia. Miren, aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay, no sé, la historia del rey David, cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego dice, no sé, acá atrás de los jueces, Gedeón, que oró 3 veces al Señor. ¿Cómo orar insistentemente al Señor? Eso pasa mucho en los niños aquí, ¿sí? O bien, los salmos. ¿Cómo orar evidentemente al Señor? Y entonces, en Estados Unidos pasó ese fenómeno. Agarraron la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y los dieron cachitos, ¿sí? Y se perdió completamente la historia. ¿Sí? Se desenfocaron del Antiguo Testamento y empezaron a leer todo por cachitos. No es así. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cuentan una sola historia, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que, por favor, voy a borrar y voy a escribir un esquema aquí. Usted lo copia, por favor, en su cuaderno.
Necesito mi... Me lo iba a aventar de memoria, pero mejor no me hago el valiente. Y saco mi acordeón. Okay. ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. Entonces, lo que estoy poniendo aquí es la creación, Génesis 1, la caída, Génesis 3, el diluvio, Génesis 6, la dispersión, Génesis 11, Abraham, Génesis 12 al 25, Isaac, Génesis 21 al 35, Jacob, Génesis 25 al 50, José, Génesis 30 al 50.
Génesis 1. Esto es puro Génesis. Y vamos a ver que Génesis, lo puse hasta mero abajo. Génesis se puede dividir en dos partes. La primera parte es Génesis 1 al 11, la historia primitiva. Y la segunda parte, Génesis 12 al 50, que es la historia patriarcal. Y ahorita voy a platicarles un poco acerca de todo esto, mientras que terminan de hacer copiar su gráfica. Ustedes me dicen cuando estén listos. Doy un minuto más. Si no lo alcanza a tener, le tomo una fotito. Mande. Historia patriarcal de los patriarcas. Historia patriarcal. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace rato les he puesto otra figurita aquí en el pizarrón donde tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y les platicaba que toda la Biblia habla de una sola historia. ¿Sí? Esta historia, esta única historia de la que habla la Biblia, ¿cuál es? La historia de Cristo, en la frase más simple, es la historia de Cristo, es la historia de la salvación, es la historia del reino de Dios. Las tres respuestas son correctas. La historia de Cristo, el Mesías. Cristo significa Mesías, Mesías significa elegido. Es la historia de la salvación y es la historia del reino de Dios. Miren, cuando el Señor Dios creó al hombre y a la mujer, en Génesis 1, 26 y 27, los creó Dios con una finalidad, con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Se acuerdan? Lulu. Decía Génesis 1:26, para que señoree. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer con la finalidad de que fueran
gobernantes de la creación, que les dio autoridad para nombrar animales, les dio autoridad para señorear la tierra y sojuzgarla, dice la palabra. Todo iba muy bien, fueron creados para eso. La tierra se sometía a ellos, los animales se sometían a ellos, toda la creación se sometía a Adán y a Eva. Como en todo gobierno, había una constitución. Estoy usando términos de otros autores, no me quiero el crédito de nadie. Leía Michael Black, leía MacArthur, leía Hubbard Lazar, Bush, leía un montón. Todo esto es crédito de ellos. Entonces, todo gobierno requiere una constitución, y la constitución tenía un solo mandamiento, y ese mandamiento que había en esa constitución, donde el hombre y la mujer eran gobernadores o regentes, Dios estaba gobernando, claro que Dios es el único gobernador, el único rey, pero él estaba gobernando por medio de Adán y Eva. Esa era la idea, gobernar por medio de ellos. Y la constitución era: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia de la ley y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, eso era una muestra de una obediencia voluntaria, de un sometimiento gustoso al Señor. Bueno, la cosa es que la cosa falló. Conocen la historia de la caída en Génesis 3, y la cosa falló completamente, ¿sí? La mujer comió y el hombre comió así como la mujer. Bien, bueno. Entonces ese reino, Satanás, que fue el hombre intelectual de ese crimen, ese reino fue saboteado, ¿sí? O tuvo un intento de sabotaje, pero no pudo ser saboteado porque los planes de Dios no pueden ser quebrantados. Los planes de Dios continúan. Entonces, después, el Señor restituyó a Adán y a Eva parcialmente, y en Génesis 3:15 les dijo. ¿Qué les dijo en Génesis 3:15? A ver, habla la Biblia, ya que dice Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti, le dijo a Satanás, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué dice después? Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, mis hermanos, ahí empieza la clave para leer toda la Biblia. Ahí en Génesis 3:15 está la clave para leer Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Jueces, Josué, Malaquías, Isaías, Mateo, Lucas. ¿Sí? Ahí está la clave, en Génesis 3:15. El Señor, ahí en Génesis 3:15, prometió un Salvador, un Rey perfecto que reinaría no como Adán, sino que reinaría perfectamente. Y ese reino, sea para siempre, sea sin mancha, sea sin pecado, sea en gloria. Eso va a ocurrir ¿cuándo? En la gloria, en Apocalipsis. Sí, nos habla de eso. Bueno. Entonces, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, nos habla de esa línea de sucesión de Génesis 3:15. Todo lo que leamos a partir de ese momento en nuestra clase de los libros de la Biblia parte de ahí, parte de la promesa
de Dios en Cristo. Bien, vamos a la demostración. Vamos a la demostración por la Biblia de esto que estoy diciendo. Ok. Entonces, ya leyó conmigo Génesis 3:15. Ahora, por favor, lea Génesis. Vamos a Génesis 4:1. El Señor prometió que de la simiente de Eva nacería el Salvador. ¿Sí? Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Otras versiones dicen: por la ayuda de Dios he adquirido varón. El comentarista Matthew Henry y otros comentaristas creen que allí, cuando nació Caín, Eva pensó: este es el Salvador, ya. Este es el prometido que nos dijo Dios, que nos iba a librar de la caída. ¿Sí? Pero más adelantito Caín mató a Abel. Entonces quedó descartado Caín. Gran decepción, gran decepción. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ahí todo claro hasta ahorita o medio claro? ¿Sí? ¿De este lado? Pepe está así como... Bueno, ok, y después en Génesis 5:29, vamos a Génesis 5:29. Desde el 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Noé, diciendo: que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Está clarísimo, Lamec pensó que Noé era la simiente prometida, pensó que era el Mesías. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que desde Eva misma, desde Adán y Eva, desde ese momento, y ahorita no voy a tener mucho tiempo para esto, pero Adán y Eva, por el análisis de sus palabras, fueron creyentes. Cayeron en pecado, pero el Señor los regeneró después. Eso lo vamos a ver después. Pero lo que vemos es desde Génesis 3:15, desde Adán y Eva, los creyentes esperan al Mesías. Entonces tenemos a Lamec aquí, otro creyente que espera el cumplimiento de la promesa, solo que estamos hablando cientos de años después. Noé fue cientos de años después de Adán y Eva. ¿Sí? Bien, entonces, siguen esperando la promesa en el capítulo 5. Después vamos a Génesis 9:27. Génesis 9:27. ¿Sí? Aquí está Noé
profetizando, vamos a leer desde el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Creo que me equivoqué en algo. Me equivoqué, no era el 20, sí, era el 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Los estudiosos ven ahí todavía la promesa de la simiente. En Génesis 9:27, los estudiosos ven ahí la profecía de la simiente. Entonces ya pasamos por Génesis 1, la creación, ya pasamos por la caída, ya pasamos por el diluvio en los tiempos de Noé. Vamos a brincar el tiempo de la dispersión, la torre de Babel, todo eso, y vamos en un ritmo llegar hasta Génesis 12, a la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. Y vamos a ver que ellos también seguían esperando la promesa. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Dice, la promesa de Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí está la promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios sigue hablando de la promesa de bendición de un Salvador, de un Mesías. Se lo prometió a Abraham. Voy a brincarme un pasaje, hay otro pasaje intermedio que es 28:14, me lo voy a brincar por cuestión de tiempo y me voy a ir a Isaac. El Señor siguió prometiendo a Isaac, Génesis 17:19. Génesis 17:19. Ay, cómo me cuesta entender mi aparato. Génesis, dije, 17:19. Entonces Dios manda. La referencia en Génesis 12 es el versículo 26. Y bendeciré y bendijo Jehová por medio de Sem. Lo digo porque creo que toda la vida, la que yo tengo, está con rojito y tienen todas esas cosas que está diciendo. Sí, la bendición de Dios a Abraham es un discurso largo donde hace todo un pacto, un discurso, hacen un ritual. Empieza ahí, pero sí se va todo ese capítulo, todo ese capítulo. Es correcto. O sea, no es solamente el versículo 3, es todo lo que sigue. No, creo que no es el 27, es el 26. No es el 26, hablando de la bendición de la ok, ya, muchas gracias. Dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios, se hacen la relación en todas las siguientes 26, es 12:2, es lo que se está diciendo, el 17:19. Sí, es correcto. En la bendición la bendición noética, sí, así es. Es correcto, sí. Gracias. Luego, en el 17:19, Dios está hablando a Isaac y le dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer, no, seguimos hablando de Abraham, de hecho, perdón.
Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y aquí viene: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Después vamos a ver en 21:12, 18:18, 22:18, 26:4, y el libro de Génesis se termina con la bendición de José, ya anciano, la bendición de Jacob, ya anciano, ¿sí? Reúne a todos sus hijos, a las 12 tribus de Israel, y les da la bendición a cada uno. El mayor de ellos se llamó Rubén, ¿sí? Sin embargo, había otro que se llamaba Judá, y Cristo es el león de la tribu de Judá. Y vamos a ver qué dijo Jacob en sus últimas palabras para con Judá. Génesis 49:10. Génesis 49:10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? Un cetro es una vara que usaban los reyes, ¿okay? Para demostrar que eran los reyes. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Termina el libro de Génesis hablando de la promesa del Mesías. ¿Ok? Bueno, ahora preguntas para hacer. Pregunta número 1, voluntarios. ¿De qué habla la Biblia? Es cristocéntrica. Es cristocéntrica. ¿Alguien más? De la salvación. La historia de la salvación. ¿Alguien más? La reina de Dios. La promesa de la redención. Allá. La historia del reino de Dios. Todas, del Mesías. Todas las respuestas son afirmativas. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos encontrar, segunda pregunta y última? ¿Qué podemos encontrar en Génesis? La simiente del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 1. ¡Ah, qué interesante! Me parece que es correcto. Pepe tocó un punto que va a ser muy repetitivo en esta clase. Miren, a veces una pregunta muy común que sale es: ay, ¿por qué tanta genealogía? ¿Por qué tanto bien que entró, y nos preguntamos por qué? Porque la Biblia está demostrando, ¿sí?, con las genealogías, la conexión que hay entre el Señor Jesús y Adán, ¿sí? Y que la promesa se cumple en Jesús. Por eso la Biblia tiene genealogías en todas partes, porque habla del cumplimiento de la promesa de Génesis 3. Desde Génesis 1 hasta la cruz de Cristo, estamos hablando de una historia de más o menos 4.500 años. Un pueblo que tuvo que esperar 4.000 años, tal vez 3.000, 3.500, que tuvo que esperar a que llegara la promesa. Y cuando llegó la promesa, ¿qué? ¿Lo recibieron como no recibieron? No, a lo suyo vino y los suyos no recibieron. Qué difícil. Pero bueno, entonces Génesis, así es, Génesis nos habla de la promesa, la simiente
del Salvador. ¿Ven? Muy bien. Repito la tarea. Ahí empezamos. ¿Quieren entrar, por favor? Para todos, para todos. La tarea es, vamos a leer la introducción del libro, en este caso de Génesis, la introducción en la Biblia MacArthur, en la Biblia MacArthur, en la Biblia MacArthur. Vamos a leer la introducción, autor, fecha, propósito, contexto, retos de interpretación, todo eso, bosquejo, bien importante, lea también el bosquejo. Es parte de la introducción. Y la segunda parte de la tarea, de aquí a 15 días, tiene usted 15 días para leer todo Génesis. O vimos que para escuchar Génesis, la grabación en YouTube dura 3 horas 20 más o menos. Y decíamos que en lugar de ver la novela, ¿sí? Le dedique el lunes 1 hora, el martes 1 hora, miércoles 1 hora y el jueves 20 minutos y ya leyó Génesis. O escuchó Génesis. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la tarea, la intro y la lectura o escucha. Amén. Gracias a Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, Señor. Tú la has dado por gracia, nos has traído por gracia y misericordia, nos has hecho parte de esta promesa de salvación en Cristo. Lo que no lo merecemos. A ti sea gloria, honor, imperio eterno por los siglos y en siglos. Bendito Dios, gracias. Amén. Amén, hermanos.